Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a comenzar. Hoy nos toca el libro de Levítico. Un saludo especial, Dios les bendiga. Vamos a comenzar entonces. Vamos a decir de que este libro de Levítico fue, algunos escritores se lo mencionan a Moisés, ¿no? Entonces, vamos a decir que el libro le pertenece a Moisés. Este libro más o menos fue escrito en el año 1446 al año 1240 antes de Cristo. Este libro fue escrito a los sacerdotes, fue escrito a Israel, fue escrito al extranjero, porque había muchos extranjeros que habían salido de la esclavitud, y también a nosotros, ¿no? Hoy a nosotros. Este libro fue escrito en el monte Sinaí, en el desierto, ya cuando Moisés estaba ya en el desierto, no, ahí fue escrito este libro. Vamos a ver cuál es el trasfondo de Levítico, un trasfondo histórico de este libro. Levítico o Leví derivan de la tribu de Leví. El nombre de uno de los 12 hijos de Jacob, recordemos que Jacob tuvo 12 hijos. Entonces, uno de los 12 hijos se llamaba Leví. Entonces, esta tribu, eh, el nombre deriva de una de las tribus de, de los hijos de Jacob. Y esta tribu era la encargada netamente del tema religioso, netamente del tema religioso. Y cabe recordar también que esta tribu no tuvo heredad, no tuvo territorio como las otras tribus, como las 11 tribus que Dios le repartió la heredad. Entonces, esta tribu no tuvo heredad. ¿Por qué? Porque solamente se encargaba del tema espiritual. Y de esta tribu es una tribu sacerdotal, ¿no? Porque de ahí salen el sacerdote, el sumo sacerdote y todos los encargados de ese tiempo, que eran el encargado del tabernáculo. Entonces, hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, por eso se le dice, ¿no?, a los músicos, a los que ministran la alabanza, que son los adoradores, son los levitas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de, de Israel, en ese tiempo cuando estaba en el desierto, la tribu de Leví fue la encargada de todo el tema religioso. Eh, Como les decía, Leví fue uno de los 12 hijos de Jacob y la tribu descendía de él, tuvo un cargo muy importante, ¿no? Un cargo, como sea, sacerdotal, un cargo que Dios le da a Moisés y que Moisés le da la instrucción a ellos cuanto a las leyes. Levítico, sin embargo, también es el libro de la expiación, la purificación, la santidad, la adoración y el servicio. Todo lo que se refiere al ámbito espiritual se trata de Levítico. Entonces, podemos dar un resumen que Levítico es un libro más religioso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea principal de este libro? La idea principal es la santidad. Todo el libro eh, podemos encontrar 152 veces que se menciona la palabra santidad. Y la santidad va seguida o enseguida de la obediencia. Lo primero está la santidad y luego la obediencia. Entonces, si alguien nos pregunta, y pregunta, puede ser que esta sea una pregunta de examen, ¿cuál es la idea principal del libro de Levítico? Santidad, ¿no? Santidad, conseguida a través de la obediencia, ¿no? Entonces, este libro, todo el libro habla de la santidad moral, la santidad espiritual, ¿no? Eh, ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Dios quiere un pueblo apartado para él, un pueblo santo. Yo creo que
y yo quiero explicarle más adelante, eh, el tema del lugar santo, lugar santísimo, ¿no? Entonces, quiero que baje un poquito más abajo. Baje, ahí estamos. Entonces, Dios quiere un pueblo apartado para él. Dios quiere un pueblo separado. Dios quiere un pueblo solamente para él. Y como le decía, este libro fue escrito para ese tiempo, pero también para nosotros, ¿no? Dios quiere que nosotros seamos un pueblo apartado para él, un pueblo santo. Ahora, yo quiero ver más adelante cuáles son los temas más importantes de este libro. eh, Aparte de la palabra clave de este libro, habló Jehová a Moisés diciendo, eh, quiero que suba más adelante, suba, ahora sí, ahí. Habló Jehová a Moisés diciendo, tanto para el pueblo como para los sacerdotes, la institución del sacerdocio bajo Aarón, leyes para proteger. Estamos en la palabra clave, ¿no? Habló Jehová a Moisés diciendo, tabernáculo de reunión, ley, sacrificio, ofrenda, holocausto, pecado, iniquidad, sangre, expiación, santo, pacto. Mire, todas esas palabras claves nosotros podemos encontrarlas en el libro de Levítico. Tabernáculo de reunión, ley de los sacrificios, ofrendas, holocausto, pecado, iniquidad, sangre, expiación, santo, pacto. Todas esas palabras son las que se repiten más en el libro de Levítico. Ahora, ¿cuál es el tema? Aquí muchas veces nosotros podemos sacar un sermón y muchos sermones en, en el libro de Levítico. Mire, tenemos temas de la santidad, podemos predicar mucho de santidad, podemos predicar también la sangre, qué significa la sangre, expiación, sacerdocio, impureza, fiesta, leyes, ¿no? Tenemos muchos temas nosotros para explicar. Entonces, eh, el versículo clave nosotros podemos encontrarlo en Levítico 27 al 8. Dice, santificado pues y sé santo porque yo Jehová, vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlo por obra, yo Jehová os lo santifico. Mire, esto es importante, ¿no? Esto es importante. Todo el versículo clave que más se centra en el libro de Levítico está en 27 y 8. Santificado pues y sé santo porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlo por obra, yo, Jehová, que os santifico. Mire, esto es realmente muy importante que nosotros como cristianos podamos tomar en cuenta, ¿no? Que dice la palabra, santificado pues y sé santo porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos o mis palabras, mis leyes, no solamente guardarlos, sino también ponerlo por obra, porque yo, Jehová, lo santifico, ¿no? Y yo quiero darle antes de que pasemos perdón, tenemos una lista de las leyes del día de expiación, ¿no? Cómo se está dividiendo el libro de Levítico, por ejemplo, los holocaustos, dónde se hacían los holocaustos, dónde se hacía la ofrenda de paz, la ofrenda del pecado, ofrenda de expiatoria, las leyes de sacrificio, la consagración de Aarón y sus hijos. Así se divide el libro de Levítico en la primera parte. Yo quiero explicarle, por ejemplo, eh, al final de Éxodo, al final de Éxodo está cuando Dios le habla a Moisés y le dice que haga el tabernáculo de reunión, ¿no? Ahí al final de Éxodo, Dios le dice a Moisés, vas a hacer el tabernáculo de reunión. Entonces, en el libro de Levítico ya es como que se pone en práctica todo lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo. Aquí en el libro de Levítico ya se hacen los holocaustos. El tabernáculo de reunión eh, era una tienda móvil o transportable, ¿no? Era una tienda móvil que se podía transportar.
Era el símbolo de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones, sus sacrificios y sus alabanzas a Dios. Entonces, el tabernáculo de reunión, el tabernáculo de reunión era una tienda móvil donde los israelitas donde iban, lo transportaban, si se mudaban de un lugar a otro, lo estaban llevando. Y eso significaba, el símbolo era la misma presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿no? Entonces, este tabernáculo de reunión servía como santuario donde los israelitas iban a presentar sus oraciones. ¿Qué más había en el tabernáculo? El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba por el desierto luego de que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Dios le dio instrucciones muy específicas a través de Moisés sobre su diseño y los materiales a usar. Podemos verlo en Éxodo capítulo 25 al 40. El tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias del pueblo, tal como Dios pidió. Todos los que quisieron ofrendaron por voluntad propia y por amor a Dios. Entonces, el tabernáculo se realiza con todas las ofrendas que Dios le había pedido al pueblo. No, Dios le dice al pueblo, a través de Moisés, vamos a hacer el tabernáculo. Dios ya le había dado las órdenes, el modelo, el diseño a Moisés. Entonces Moisés lo que hace es pedirle al pueblo que traiga las ofrendas. El tabernáculo, vamos a ver un poco más. El tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Era donde llevaban los sacrificios y rendían oración a Dios. Puede ser el símbolo de varias cosas. Primero, de Jesús, Dios con nosotros en Isaías 7:14, Mateo 1:23. Entonces, eso significaba el tabernáculo. Simbolizaba la presencia misma de Dios en medio del pueblo. Y vamos un poquito tratar de explicarle, lo que había dentro del tabernáculo. Por ejemplo, estaba la entrada. No, ahorita no tengo imágenes, pero más tarde le voy a enviar las imágenes al grupo para que usted lo pueda ver. La entrada. Había una sola entrada al frente de la mesa de los sacrificios. La entrada es el símbolo de Jesús. Eso dice en Juan 10:9, yo soy la puerta y el que entra por esa puerta, que soy yo, será salvo, ¿no? Entonces, mire, eh, tenía una sola puerta y esa puerta que simbolizaba a Jesús, ¿no? El altar de bronce para los sacrificios. Este altar simboliza a Jesús, el sacrificio perfecto y sin mancha. Hebreos 9:13 al 14, ¿no? En este lugar, en el lugar del altar de bronce de los sacrificios, la sangre de machos cabríos y de toros y de las cenizas de un novillo rociada sobre personas impuras, la santificaban de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, no? Mire, en este lugar, en el altar de bronce para los sacrificios, era donde se sacrificaban los animales. Era donde los animales se sacrificaban, y era donde el sacerdote hacía todo, ¿no? Más adelante estaba la fuente. Entonces, cuando el sacerdote terminaba de hacer su ofrenda o donde sacrificaba los animales, más adelante estaba la fuente. Los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en la fuente como símbolo de limpieza. Más adelante estaba la fuente, ¿no? Donde ya el sacerdote con sangre estaba sucio, iba y tenía que lavarse las manos, tenía que lavarse los pies para quedar limpio, ¿no? Más adelante estaba la mesa de los panes, ¿no? La mesa de las panes, la mesa de los panes. Esta mesa servía como recordatorio de la provisión constante de Dios para el pueblo durante los 40 años, ¿no? Los panes, ahí estaba, podemos recordarnos cuando Dios mandó panes al pueblo de Israel durante los 40 años que estuvieron en el desierto, ahí le dio, ¿no? Luego más adelante, estamos ya en el lugar santo, estaba
candelabro. Este también puede ser un símbolo de Jesús, la luz del mundo, como dice en Juan 8:12. Entonces, ahí estaba, ¿no? Más adelante estaba el altar de oro para el incienso, ¿no? En este lugar, el sacerdote tenía que encender las brasas y poner el incienso, donde ya este incienso desataba un olor fragante, un olor rico en el lugar santo. Y aquí es cuando ya divide, ¿no? Entre el lugar santo y el lugar santísimo, el velo. Había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Este separaba del lugar santo al lugar santísimo. Y era muy pesado este telo o esta tela o este telón que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Habla, hablaba, en este lugar solamente entraba el sumo sacerdote. Y en este lugar entraba una vez al año el sumo sacerdote, ¿no? ¿Y qué había en en el lugar santísimo? ¿Qué había en el lugar santísimo? Era un símbolo de la presencia, estaba el arca del testimonio. En el arca del testimonio estaba la vara de Aarón, ¿no? En este arca era como una caja, tenía dos ángeles y tenían agarradera para agarrar cuando ellos los transportaba. Y en este cajón o en el arca del testimonio estaba la vara de Aarón y estaba eh, las tablas de la ley que le había dado Dios a Moisés, ¿no? Entonces, este arca era muy particular. En este lugar santísimo, como le decía, el sumo sacerdote entraba una vez al año entraba, no entraba más, ¿no? Entonces, entraba él en la ropa, en la ropa que tenía el sumo sacerdote, tenía una campanita, ¿no? Esa campanita, cuando él andaba, sonaba esa campanita, y es más, eh, le ponían una pita cuando este sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Y si por cosas de la vida a él había pecado durante todo ese año, o había hecho un pecado y que no estaba permitido porque Dios no podía entrar pecado al lugar santísimo, entonces él moría al instante. Y como nadie más podía entrar, tenían que jalarlo, ¿no? Tenían que jalarlo los sacerdotes que estaban afuera. No, y era muy interesante, era muy lindo este tiempo cuando el sumo sacerdote entraba una vez al año, porque todo el pueblo estaba afuera. Y él entraba una vez al año en el día de Yom Kippur, o sea, significa en el día del perdón. Solamente una vez al año entraba en el día de Yom Kippur y toda la gente, todo el pueblo, sacerdote y el pueblo en general estaban afuera esperando que baje la misma presencia de Dios y cuando Dios bajaba, eh, la gloria de Dios a través de diferentes formas bajaba al lugar santísimo. Eso significaba que la ofrenda o que el sumo sacerdote había entrado en santidad, ¿no? Y era una alegría, era una fiesta, porque el sumo sacerdote Dios había aceptado la ofrenda o había aceptado al sumo sacerdote. Entonces, más o menos, es ahí donde Dios le habla a Moisés. Es ahí donde Dios le habla a Moisés y le dice, santificado pues y sé santo porque yo Jehová vuestro Dios. Y guardar mis mandamientos y ponerlo por obra, yo Jehová lo santifico. ¿No? Entonces, y eso todo el tabernáculo, quién lo organizaba, quién lo llevaba, quién lo transportaba, quién era el encargado de la limpieza de todo eso, era la tribu de Leví. Y dentro de la tribu de Leví estaban los sacerdotes, y dentro de los sacerdotes estaba el sumo sacerdote, ¿no? Y ahí nosotros podemos ver y podemos recordar que el primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿no? Y luego sus hijos eran sacerdotes. Entonces, ese era el trabajo que tenía la tribu de Leví. Como le decía, la tribu de Leví no tuvo este,
heredad, no tuvo territorio, no tuvo tierra, y la tribu de Leví tampoco iba a la guerra, porque ellos iban adelante, los sumos sacerdotes iban con el tabernáculo de reunión adelante cuando iba a guerra, cuando había guerra, ¿no? Entonces, y esta tribu no podía ir a la guerra porque en la guerra había muerte, ellos mataban, entonces no podían ser manchados con sangre sus manos para poder ministrar, ¿no? Y además tenían muchas leyes más, los sumos sacerdotes y los sacerdotes que solamente podían ser de la tribu de Leví. Si alguien de las otras tribus quería ser sacerdote, no podía porque solamente era de la tribu de Leví, ¿no? Entonces, hasta ahí, hermanos, consultas. Yo le digo más tarde, le voy a mandar las imágenes del tabernáculo. Ahorita no estoy con las imágenes, pero preguntas, dudas o que quieran aportar para que aprendamos todos. Seguimos entonces. Luego viene la consagración, ya otra vez entrando al Levítico, viene la consagración, los sacrificios de Aarón, el pecado de Nabat y Abiú, animales limpios e inmundos. Mire, aquí es interesante, yo quiero detenerme acá un momento. En el, en el pecado de Nabat y Abiú, esto eran los hijos de Aarón, no del sumo sacerdote. Estos eran sacerdotes, ellos entraron en algunas versiones, en algunos escritos originales, eh, habla de juegos extraños, ¿no? Habla de juegos extraños que ellos ofrecieron. En otros escritos, en otros libros paralelos a la historia, habla que ellos entraron en estado de ebriedad a hacer eh, el sacrificio. Otros hablan de que ellos no eran los encargados de hacer ese sacrificio, sino somos sacerdotes, ellos eran sacerdotes, ¿no? Entonces, ellos ofrecieron juegos extraños, dice la palabra, y fue ahí cuando al instante murieron, ¿no? Entonces, mire, es importante, muchas veces nosotros queremos ofrecerle a Dios, creo que en una ocasión le expliqué, que pensamos nosotros que es bueno lo que estamos haciendo, como lo hizo el rey Saúl, ¿no? Recordemos que el rey Saúl, después de una guerra, gana el rey Saúl, es el ganador de la guerra, y el que tenía que ofrecer el sacrificio era Samuel, pero Samuel no llegaba, el profeta Samuel no llegaba a ese lugar donde estaba el rey Saúl. Y el rey Saúl pensó hacer el sacrificio. Él pensó que lo iba a hacer bien, pero no era él el encargado de hacer ese sacrificio, sino el profeta Samuel. Entonces, el rey Saúl hace el sacrificio. Es ahí cuando llega el profeta Samuel, le dice, ¿qué has hecho? Y el rey Saúl dice, el pueblo me obligó porque vos no llegabas. Entonces ahí cuando Dios le habla, no, tu reino será cortado porque no obedeciste la voz de Dios, ¿no? El rey Saúl pensó que estaba haciendo bien, pero no, él no era responsable. Nabat y Abiú no eran los responsables de hacer ese sacrificio, pero ellos lo hicieron. Entonces ahí son las consecuencias, ¿no? Muchas veces nosotros en la iglesia, en el ministerio tenemos trabajos específicos y muchas veces queremos hacer el trabajo del pastor o queremos hacer el trabajo del ministerio de alabanza o queremos hacer el trabajo de otro, cosa que nosotros muchas veces tenemos nuestro propio ministerio, tenemos nuestras propias obligaciones en nuestras iglesias. Entonces, vamos a ver más. Luego viene
La purificación también habla la purificación en el libro de Levítico, y la purificación después del pacto, la lepra, ley de leproso que se limpie, el ley de flujo de semen, día de la expiación. Entonces, mire, todas estas leyes, habla el libro de Levítico, todas estas leyes son morales. Estas leyes que si nosotros o los gobernantes, las autoridades pudieran leer y darse cuenta de que todas las leyes morales están en la Biblia, sería muy diferente nuestras leyes, ¿no? Entonces, el pueblo tenía que purificarse. O sea, había para toda la purificación. No solamente era para los sacerdotes o para la tribu de Leví o para los encargados del tabernáculo, no. O sea, como le dije, el libro de Levítico habla, o el tema central es la santidad, seguida de la obediencia. Entonces, todo habla de santidad, de purificarse, de tener una vida recta, de tener una vida intachable, incluso este, a los propios animales, ¿no? No se podía ofrecer cualquier animal, no se podía ofrecer animal con pezuña, eh, tenían, tenían que ser el animal para un sacrificio, un animal eh, puro, un animal sin defecto, un animal que no le faltara alguna parte del cuerpo. Entonces, toda esa ley del Antiguo Testamento era bastante rígida, ¿no? Pero la gente la cumplía, la gente trataba de cumplirla, la gente trataba de hacer, de hacer lo que pedía Dios, ¿no? Mire, la gente que se contagiaba de lepra era expulsado, no podía estar en el campamento, eran alejados, muchas veces tenían que salir fuera del campamento, que si la lepra continuaba, eran expulsados del campamento, no podían estar en el lugar del campamento, eran expulsados. Entonces era bastante rígida la ley de ese tiempo, pero la gente trataba de cumplir, la gente trataba de hacer lo mejor que pudiera, ¿no? Entonces, y todo eso era la tribu de Leví la encargada, no solamente del tabernáculo de reunión, no solamente del tabernáculo, no solamente de transportar el tabernáculo, sino era encargado de toda la vida espiritual del pueblo de Israel, o sea, de las 11 tribus más, era la encargada, la tribu de Levi. Hasta aquí, hermanos, podemos aportar, puede participar para que podamos aprender de todo. Tal vez usted tiene otros estudios que nos pueda apoyar. Los escucho. Vamos a ver un poquito el contexto histórico eh, de Leví, contexto histórico de Leví, contexto histórico de Levítico, del libro de Levítico, más el contexto histórico un poquito más, ¿ya? Ah, antes del año en que Israel acampó en el monte Sinaí, la presencia de la gloria de Dios nunca antes había recibido formalmente entre los israelitas, ¿no? Mire, antes de que el año en que Israel acampa en el monte Sinaí, antes de que Israel ya se quede exactamente ahí en ese lugar donde hacen el tabernáculo, la presencia de la gloria de Dios nunca antes había, eh,
nunca se había manifestado al- a los israelitas. Nunca ellos habían, aparte de la columna de fuego, aparte de la nube que le cubría, ¿no? Ellos nunca habían, o sea, la presencia de ellos nunca había descendido a los israelitas. Ellos nunca habían visto, nunca habían ni siquiera experimentado que la gloria de Dios se manifieste a ellos. Un lugar central de adoración como el tabernáculo nunca antes había existido. O sea, eh, antes de que ellos lleguen ahí a Monte Sinaí, ellos no tenían un lugar donde exactamente ir a adorar. Ellos no tenían un lugar donde decir, vamos, como hoy tenemos, nos vamos a la iglesia, vamos a la reunión. No, ellos no tenían, ellos no tenían eso. Ellos, ellos se reunían, ellos oraban, ellos buscaban a Dios donde ellos podían, antes de que lleguen al monte Sinaí. Entonces ellos no tenían un lugar, ¿no? de adoración. Luego ya, cuando Dios le hace que haga el tabernáculo, un conjunto estructurado y determinado de sacrificios y festividades no había sido dado. O sea, antes de que ellos lleguen al monte Sinaí no había leyes, no había festividades. Dios no le había dicho todavía a Moisés, estas son las leyes, estas son las festividades, estas son las fiestas que vas a hacer, estas son las fiestas que van a realizar, estas son las fiestas que van a celebrar. No, no había, no tenía Israel todo ese tiempo todavía. Un sumo sacerdote, un sacerdocio formal y un conjunto de trabajadores del tabernáculo no había sido establecido. No había, ¿no? Entonces fue ahí que en el monte Sinaí, cuando se establece ya un poco más el pueblo de Israel, es ahí cuando comienzan a aparecer las leyes, ya cuando Dios escoge la tribu de Leví y de esa tribu ya sale el sumo sacerdote, de esa tribu ya establece el sacerdocio en ese lugar en el monte Sinaí. Es cuando ya Dios como que arma un conjunto de personas o como que arma un equipo de trabajo para que sean los encargados del tabernáculo. Mire, en el libro de Génesis y Éxodo en el libro de Génesis es la historia, y luego Abraham, Isaac, Jacob, luego llegan a Egipto, 400 años de esclavo. Ellos no tenían leyes, Dios no le había dado leyes, no le había dado nada. Entonces ellos salen, Moisés, Dios se le aparece a Moisés en la zarza en Madián. Moisés retorna a Egipto, Dios hace los milagros, el pueblo de Israel sale de la esclavitud, vaga por el Mar Rojo, pasa el Mar Rojo, pero hasta ahí no tenía un lugar, no tenía un lugar donde acercarse a Dios. Dios nunca, o la gloria de Dios nunca se había manifestado formalmente al pueblo de Israel. No tenían un lugar de adoración, ellos no tenían un lugar de adoración. eh, no había un conjunto estructurado de fiesta, de leyes, no había, ellos no tenían todavía, y ellos no tenían sacerdote, ¿no? Era el líder, era Moisés, y mire que Moisés no llegó a ser sumo sacerdote, ¿no? Entonces, Moisés era el líder, Moisés era el caudillo, Moisés era el libertador, Moisés era el que estaba al frente, pero no tenían ellos un cuerpo, no sé, podemos decirle un cuerpo oficial, un consejo ministerial, no tenían ellos, ¿no? Entonces ahí cuando se establecen, es ahí cuando Dios se le manifiesta al final de Éxodo. Dios le habla a Moisés, le dice, vas a hacer el tabernáculo, le da todas las instrucciones, y ahí empieza ya hacer la estructura y escoge la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que de ahí salga el sumo sacerdote, de ahí salga el sacerdote,
de ahí salgan los músicos, de ahí salga todo el equipo que cuide el tabernáculo. Entonces, mire, es interesante, ¿no? Que como Dios escoge el lugar específico cuando ya el pueblo de Israel estaba más calmado, cuando el pueblo de Israel ya estaba más tranquilo, ya había pasado todo el susto de Egipto, había pasado el susto del Mar Rojo, porque todavía el ejército egipcio venía tras de ellos. Se establece en el monte Sinaí, y es ahí ya cuando el pueblo de Dios está más calmado, es ahí cuando Dios empieza a darle todas estas leyes y empieza a armar su equipo de trabajo, y más que todo, le dice, vas a hacer el tabernáculo porque aquí la gloria de Dios va a descender, ¿no? Entonces, cuando ellos recién ven la primera vez de la gloria de Dios a aparecerse en el monte Sinaí, es cuando Moisés baja con las tablas de la ley que había estado 40 días, y cuando el pueblo había hecho el becerro de oro, ¿no? Cuando Moisés dice que llega y su rostro era totalmente transparente, era blanco, sumamente con muchas luces, que tuvieron que ponerle un paño a Moisés, un trapo en la cara, para así poder verlo. Entonces, como que la misma presencia de Dios estaba en la vida de Moisés, ¿no? Ellos tuvieron que poner un velo para poder verlo a Moisés. Entonces, antes de que Israel acampe en el monte Sinaí, no había todo esto, no había. Es ahí, desde el monte Sinaí para adelante, es que Dios empieza a darle las leyes, empieza a darle todo lo que tenían que cumplir, porque antes que lleguen ahí, ellos no tenían leyes, ellos vivían nomás eh, por, por vivir, no tenían ni una ley, no tenían nada. Entonces ahí cuando Dios le da, ya empieza a darle las leyes, ¿no? Los escucho, hermanos, participen. Estamos, más tarde le mando las imágenes del tabernáculo, todas las imágenes para que puedan verlas bien ya, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda, o pueden ayudarnos a entender? Tal vez pueden entender más. Todas estas leyes, pastor, em, se anulan, pastor, en el nuevo pacto que se han dado. Cuando muere, cuando muere Jesús, cuando ya es la muerte, ¿no? Dice que se rompe el velo, ¿no? Se rompe el velo en dos partes, ¿no? De arriba y hacia abajo. Eh, y dice que entramos, nosotros dejamos la ley, ¿no? Dejamos la ley y entramos bajo la gracia, ¿no? No es que se anulen así del todo, ¿no? No es que, bueno, se anuló y ya no sirve. No, no. Hay leyes que rigen todavía el día de hoy. Hay leyes que rigen el día de hoy, pero como hay leyes que no, digamos, por ejemplo, el comer chancho, el comer, los judíos hasta hoy ellos no comen chancho, ¿no? Pero nosotros que no somos judíos podemos comerla, podemos comer, por ejemplo, el tema de los sacrificios, ya no hay sacrificios el día de hoy, ya no hay sacrificios porque ya eso fue anulado. Eh, el tema del sumo sacerdote que entre al lugar santísimo también fue anulado, ya nosotros hoy tenemos la entrada al lugar santísimo nosotros, ¿no? Entonces, hay leyes que sí, no que se anulen, sino que nosotros como cristianos o como eh, que no somos judíos, no la cumplimos, pues no, pero el mundo judío hoy la sigue cumpliendo, el mundo judío hoy la cumple. Entonces, no podemos decir que se anula directamente, ¿no? Hay leyes, sí, que nosotros
que no somos judíos, no la cumplimos, pues no, pero los judíos hasta el día de hoy siguen cumpliendo al pie de la letra, ¿no? ¿Alguien más? Pastora Marixa, ¿está por ahí? ¿Alguna duda? ¿Quién más está por ahí? La Manestere. La última parte, quiero terminar con esto. El tema de la santidad, como les decía, habla mucho de santidad. El significado, exactamente el significado esencial de esta palabra en Levítico es que Dios demanda absoluta obediencia de su pueblo. La palabra en esencia quiere decir separación. El pueblo de Dios tenía que separarse y ser diferente de los pueblos paganos que lo rodean. Y de ahí la razón por la que Dios instruyó a su pueblo que no comiera ciertos alimentos que no eran considerados limpios. Solo un pueblo limpio e incontaminado podría él usar para cumplir su propósito de redención al mundo. Levítico deja también bien claro que la santidad que Dios demanda incluía la conducta diaria de su pueblo. De esto se separaba la práctica que practicaba la bondad, la honradez, la justicia y que se mostrara compasión hacia el pobre. No, entonces, como le decía al comienzo, el libro de Levítico, todo el libro de Levítico habla de santidad. Y el significado en la esencia de la palabra santidad es separación, separarnos del mundo. No es que nosotros no cometamos pecado, no que nosotros ya andemos sumamente santos sin cometer ningún tipo de pecado, sino separado para algo. Y en nuestras iglesias tenemos muchas cosas que bueno, en la iglesia todo es separado para Dios, la silla, los micrófonos, todo es separado para Dios, es apartado para Dios. No podemos utilizarla en fiesta, no podemos utilizarlo eh, en otras cosas que no sea para alabar a Dios o glorificar a Dios, ¿no? Entonces la palabra santidad, todo lo que habla el Levítico es separación, separado del mundo, separado de las cosas malas. Entonces nosotros somos santos. ¿Por qué somos santos? Porque somos separados del mundo, somos separados de hacer cosas malas y separados para Dios, como habla, ¿no? En Levítico. Entonces, en resumen, el libro de Levítico habla de santidad, habla de todo lo que es santidad. Hermano, bendiciones. Si no hay preguntas, yo más tardecito le mando todas las imágenes del tabernáculo para que podamos estudiarlo más a fondo. Y ahí le estoy mandando la primera tarea ya para que usted pueda ir haciendo la tarea. Así que nos vemos el próximo lunes con Deuteronomio y vamos a tratar de terminar con el miércoles con número. Bendiciones, hermanos. Se cuidan, que estén bien. Buenas noches, pastor.